Como usted lo sabe, hoy martes 3 de noviembre es el día de elecciones presidenciales en los Estados Unidos para elegir al presidente que gobernará ese país por los próximos 4 años a partir del 20 de enero del 2021. El sistema de elecciones democráticas en los Estados Unidos es por sufragio indirecto. El ganador se determina por los votos de los electores del Colegio Electoral de Estados Unidos. Hoy en día, los votantes de cada estado escogen una lista de electores para ese colegio electoral de varias listas designadas por distintos partidos. Esas listas en particular se concentran en dos partidos, el demócrata y el republicano. El número total de electores de ese colegio es de 538 y basta con que la mitad más uno, es decir, 270 electores, hayan sido elegidos por alguno de los dos partidos para establecer ganador a la fórmula de presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Pero ¿qué le parece si analizamos lo que en este día está ocurriendo en las elecciones en el vecino país del norte con un experto en la materia y de a quien le comparto una semblanza? Carlos Ramírez Fuentes es economista por el ITAM y politólogo por la UNAM. Tiene 2 maestrías, una en políticas públicas por la London School of Economics y otra en política económica por la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Fue miembro del Consejo de Estabilidad Financiera de México durante el periodo 2013-2018 y presidente de la CONSAR. Fue presidente de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones. Hoy es consultor de riesgo político y económico de la firma Integralia Consultores, donde asesora a empresas sobre los riesgos políticos y oportunidades de invertir en México. Maestro Carlos Ramírez, muy buenas tardes. Muy agradecido el que nos distingas con esta entrevista, sobre todo seguramente en un día que tu ángulo de análisis es muy apreciado por, obviamente, la experiencia que tienes, sobre todo en materia de riesgo político. Así que muchísimas gracias, Gracias, Carlos. Raimundo. Gracias. Muy buenas tardes a todos y un saludo y muchas gracias por este espacio. A ti, Carlos. Carlos, bueno, obviamente hay muchísima diversidad de preguntas en las cuales tienes respuesta de experiencia, pero en particular quisiera preguntarte, estas son las elecciones en los Estados Unidos donde más polarizada está no solamente la gente que acude a votar, sino también todo lo que está alrededor de ello, que es este ánimo social por acudir o no a votar. ¿Son en verdad las elecciones que te haya tocado a ti ver más polarizadas? Me parece que sin duda, Raimundo, en la sociedad norteamericana, lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas es que ha venido acentuándose el fenómeno de la polarización. Por un lado, digamos, una base muy dura, republicana, que sigue muy firme en su visión del país y que se siente amenazado, digamos, por los cambios demográficos que está viviendo ese país, sobre todo a la luz de una cada vez mayor inmigración hispano-asiática, y por otro lado, la comunidad demócrata, pues que ha venido creciendo en tamaño, en importancia en la sociedad norteamericana con sus banderas. Y a eso hay que sumarle Donald Trump. Donald Trump ganó la presidencia hace 4 años en una sorpresa mayúscula y los últimos, y este periodo, lo ha dedicado a polarizar aún más a la sociedad norteamericana. Entonces estamos llegando a esta cita electoral pues prácticamente con el país partido en dos y con una visión de prácticamente ganar o perder como si fuera esto, pues no solo una elección, sino mucho más que ello. Entonces sí estamos frente a un evento inédito y las señales incipientes que tenemos, todavía los números obviamente están muy, todavía vamos a recibir mucho más información en estas próximas horas, pero estamos frente al episodio electoral de mayor participación electoral de los últimos 100 años en Estados Unidos. Y eso es una muy buena señal, pues, de que la gente está saliendo a votar y aún con esa polarización quiere participar. Esta polarización incluso escaló en estos 4 años de la presidencia de Donald Trump a nivel de las cámaras alta y baja.
con los dos artículos que llevaron incluso a el llamado impeachment, es decir, a la posibilidad del juicio político a Donald Trump, en donde el abuso de poder y también, pues obviamente, la forma en la cual el señor Trump habría insinuado no tener acuerdos con los ucranianos. ¿De qué manera estos hechos como el impeachment y también la segregación racial influyen en el sentir de los votantes, Carlos? No, me parece que son eventos relevantes, tanto los fenómenos, digamos, de violencia política que se vivieron en los últimos meses en Estados Unidos a la luz de, digamos, de distintos episodios con la comunidad afroamericana. Por supuesto, eso generó mayor tensión en la sociedad, una sociedad que ya lleva décadas pues en constante polarización por los temas raciales. Y a eso hay que sumar pues este evento donde el presidente Donald Trump al parecer tuvo una clara injerencia, digamos, o trató de influir mediante un gobierno extranjero en las elecciones internas y por lo cual se le sometió a este proceso de, digamos, de destitución. Al final del día se votó en el Senado por criterios partidistas, los republicanos a favor de Trump, los demócratas a favor de la destitución, pero con la mayoría republicana sobrevivió. Entonces, esa polarización, reitero, se ha venido acentuando en los últimos años y lo podemos ver a través de distintas métricas. Simplemente basta ver cómo votan hoy los legisladores republicanos y demócratas y podemos ver que prácticamente en todas las votaciones hay una línea partidista. Ya no es ese Estados Unidos en donde solían, digamos, acercarse demócratas y republicanos a tratar de conciliar, digamos, visiones, sino ahora prácticamente todos votan por una misma línea. Y esa, entre muchas otras señales, y la señal más clara, pues la vamos a ver el día de hoy. Carlos, también en este día la elección para el presidente de los Estados Unidos va acompañada de la elección también total, de la renovación total de la Cámara de Representantes, 435 escaños y un tercio, 35 de 100, en el Senado. En el evento de que bajo esa lista de electores del colegio electoral elijan al presidente de los Estados Unidos, ¿cómo funciona la elección de estos 435 representantes? Que también es muy relevante, porque podría llevarse ahí carro completo cualquiera de los dos. Sí, en el caso de la Cámara de Representantes y, digamos, la elección de todos sus miembros, ahí, digamos, el país se divide, digamos, en distintos distritos electorales en los cuales participa cada uno de estos 435 representantes, parecido a lo que ocurre en México. Ahora, en la Cámara de Representantes no hay duda, van a ganar los demócratas. Todas las, digamos, las encuestas señalan que es altamente probable que ello ocurra. En donde está más tensa la situación y donde va a estar más interesante es lo que pasa en el Senado, en donde los republicanos comandan hoy por hoy una mayoría simple, pero que le ha alcanzado para muchas cosas, entre otras, por ejemplo, para nombrar recientemente a una nueva ministra de la Suprema Corte, y ahí es donde los demócratas tienen puesta la mirada para tratar de darle la vuelta, digamos, al Senado y lograr pues no solo ganar la presidencia, sino ganar las dos cámaras, lo cual le daría al presidente demócrata, digamos, un enorme poder para llevar y avanzar su agenda en los próximos años. Pero, digamos, ahí es donde estará la atención puesta. Si se llega a dar el triunfo del presidente demócrata con un Senado republicano, pues ahí empezaría, digamos, ya un proceso en donde claramente, seguramente va a haber va a haber necesidad de una negociación, digamos, en el Senado, pero con dificultades para un presidente demócrata. Y por supuesto, si llega a reelegirse el presidente Donald Trump, con la Cámara de Representantes del lado demócrata y el Senado del lado republicano, pues es más o menos lo que hemos vivido estos últimos 4 años. Una característica en estos 4 años de gobierno de Donald Trump fue pues gobernar a través de Twitter. Y evidentemente quien le llevó la contabilidad de las mentiras dichas en Twitter, como también en sus conferencias por parte de Donald Trump,
también incendia de alguna forma Donald Trump las redes al hacer obviamente señalamientos que rayan a lo mejor en la provocación. ¿Qué tanto esto también enciende a aquellos ciudadanos que están en duda por quién votar? Una característica que la encontramos en todos los liderazgos populistas en el mundo, y Donald Trump es pues un representante, digamos, fundamental de esa corriente populista que ha venido a ocupar posiciones en distintos países en el mundo, un presidente populista tiene que mantener a su base siempre atenta, siempre encendida, siempre buscando, digamos, en este espacio de buscar polarizar a la sociedad. Y Donald Trump es un mago en ese tenor. Lo que ha hecho a lo largo de 4 años es romper todas las reglas escritas y no escritas del sistema político norteamericano, incluyendo, por supuesto, su manejo de las redes sociales, en aras de precisamente mantener a su base activa. Y lo ha logrado, hay que decirlo. El presidente Trump empezó su gobierno con una popularidad cercana al 40%, arribita del 40%. Se mantuvo prácticamente estable a lo largo de los 4 años, habiendo hecho y deshecho prácticamente todo y habiendo vivido todo. ¿Y por qué mantuvo ese nivel de popularidad? Porque su base es muy sólida, es una base que no lo va a abandonar pase lo que pase, y lo vimos estos 4 años, y a través de las redes sociales pues enardece, digamos, a esa base. Y hay que voltear a ver a otros presidentes en el mundo para ver que ese fenómeno, digamos, de utilizar las redes sociales para mantener sólida su base no es privativo nada más de Donald Trump. Lo tenemos en otros países, incluyendo, por cierto, México. Esta forma entonces, Carlos, finalmente de incendiar justamente con esta forma de gobernar a través de Twitter, ¿tú lo ves como una posibilidad de hoy no darse a conocer resultados definitivos, sino en los días siguientes? Es decir, que Trump siga utilizando este discurso incendiario para poner en duda el resultado adverso que pudiera eventualmente tener. Trump no, lo más seguro es que no reconozca el resultado esta noche, pase lo que pase, aún en una elección que pudiera, digamos, estar un poco más amplia de ventaja de Biden. Lo más seguro es que la estrategia sea no reconocer. Ahora, se ve muy difícil que realmente Trump, si pierde, digamos, el colegio electoral con los 270 votos que bien mencionabas al inicio, pueda realmente hacer algo, digamos, para contrarrestar o digamos, o revertir ese evento. Tendría que estar la elección muy pegada, que no es una posibilidad de cero, por cierto, existe esa posibilidad, pero digamos, hasta el día de hoy, conforme a las encuestas, que siempre las encuestas hay que tomarlas con un grano de sal, no son infalibles, pero hasta el día de hoy mostraban a Biden con una ventaja relativamente importante, pero no esperemos que Trump ceda. Lo más probable es que termine dándose, digamos, si es que pierde, esto hasta por lo menos el día de mañana, si no es que para los próximos días. Muy bien, maestro Carlos Ramírez, tu agudo análisis sobre los riesgos políticos que ha implicado esta elección de los Estados Unidos, la apreciamos muchísimo en AMX Noticias. Muchísimas gracias, Carlos, muy buenas noches y quizás hasta madrugadas, porque conociéndote vas a seguir esto hasta el final. Muchísimas gracias, hasta luego, Carlos. Raimundo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, como usted lo acaba de escuchar en el análisis de nuestro invitado, las condiciones inéditas en las que se han llevado a cabo las campañas y ahora las votaciones en Estados Unidos hacen que los resultados sean esperados por todo el mundo, dadas las implicaciones que en la geopolítica y la economía tienen los Estados Unidos. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo como siempre nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.